vamos a comenzar con un nuevo tipo de contenido y aprovechando abril, vamos a lanzar este contenido que se llama Lo Mejor de, y vamos a hablar de lo mejor de nuestra infancia, cabrón. Así que agárrense porque vamos a sacar toda la nostalgia y algunos de ustedes van a decir, ¿qué? No empiezan a hacer cálculos de años, no es necesario. Algunos camaradas son de nuestra edad. Camarada Leo, ¿cómo estamos? Camarada Richo, muy bien, gracias. Y pues hablando de, estamos en abril, el mes del niño, entonces vamos a hablar de nuestra niñez y vamos a hablar de los personajes que definieron nuestra niñez. ¿Cómo ves, Exactamente. camarada Richo? Me encanta este tipo de contenido que propusiste y que vamos a empezar a generar, donde vamos a hablar de los mejores algo con algún nodo que nos una para poder definir lo mejor de qué, y en este caso son lo mejor de personajes que de alguna forma marcaron nuestra infancia, que durante la niñez los descubrimos y que probablemente nos encaminaron a ser geeks. Y algunos de ellos a lo mejor hoy en día dices tú, híjole, pues lo siento, pero me gustaba, cabrón. Sí, creo que sí. Hay unos que obviamente, pues sí, dentro de la lista que traigo yo de mis personajes que definieron mi niñez, hay unos que obviamente los he olvidado, pero o que ya no están tan vigentes en este momento, pero cuando me acuerdo de ellos digo, claro, o sea, es por ellos que estoy aquí, es por ellos que me llevaron a esto o que me hicieron que me gustara esto. Entonces, si quieres, para no dar más spoilers, empezamos y pues lanzo el primero que tiene varias capas de algo interesante para mí y de algo que hizo como que me marcara definitivamente, que es a este personaje yo lo vi por primera vez, la primera vez que fui y me senté en una sala de cine. Entonces, el estar yo de niño de 6, 7 años sentado en una sala de cine y estar viendo en una mega pantalla en este cuarto oscuro maravilloso que es el cine, en una sala de cine gigantesca y ver a este personaje extraterrestre que es E.T., me explotó la cabeza. Fue la primera película de ciencia ficción que vi, fue la primera película que vi en el cine, fui ver a un personaje desde una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque después me enteraría yo en el futuro que casi todas las interpretaciones de el alienígena o de la persona que viene del espacio son malas. Ajá. Entonces es que o nos vienen a invadir o vienen a conquistar o vienen a hacer ciertas cosas y este personaje le da una vuelta de tuerca y es una película para niños donde los Exacto. protagonistas son niños. Entonces obviamente me veía reflejado yo ahí y yo quería ir como Elliot manejando la bicicleta y volando con E.T. Entonces es un personaje mega entrañable creado por Steven Spielberg en 1982, ¿sí? En la película del mismo nombre. Entonces, para los camaradas que estén sacando cuentas, sí, nací en los 70s. Yo no lo traigo tan estudiado, güey. Tú eres muy metódico cuando haces estas cosas, güey. Haces tu lista y tú sacas tu pizarrón y empiezas a hacer la marca del tiempo y demás. Yo no. Ahorita voy a soltar personajes. Algunos me acordaré quién es el creador y en qué año, pero bueno. Pues sí, Sí, o digo, sea, sí, coincidimos en E.T., güey. O sea, sí. eso, cuando hablamos de películas para niños en el episodio, en el especial anterior, sí, definitivamente E.T. es uno de los personajes que también a mí me marcó y coincidimos en el asunto que es la primera película que al menos recuerdo haber ido a ver al cine. No sé si antes de eso fui antes, pero sí, antes de eso fui antes. Sí, sí alguna vez fui antes al cine, pero E.T. también marcó mi infancia de una manera brutal. Sí, y además es bien importante porque como que para mí definió de una manera muy clara mi approach hacia mi aproximación a la ciencia ficción y a la fantasía. ¿Por qué? Porque definió el acercarme a ella de una manera como más positiva. Y eso creo que se lo agradezco muchísimo, muchísimo a Spielberg, el haber puesto ese velo principal de ver las cosas de manera positiva, que después en el futuro cercano vino a reforzar Isaac Asimov con Yo Robot, que es uno de los primeros libros que leí también siendo niño de ciencia ficción. Y esa aproximación positiva, tanto de los robots, que igual, volvemos a lo mismo, cuando vemos todas estas representaciones multimedia en libros, en caricaturas, en películas de ciencia ficción, siempre es el robot es malo y siempre es el robot bien, tratas de convertirte en Dios y creas un robot que se vuelve en tu contra y todo. Y aquí es lo mismo, es las personas, los adultos, son interpretados por estos personajes que ven algo desconocido y le tienen miedo. Y los niños
ven esta situación de una manera mucho más, pues es un amiguito. Es lo que siempre hemos estado diciendo y mencionamos en varias ocasiones dentro de la República, es el racismo no existe, el racismo se construye a nivel cultural, el odio no existe, el odio se construye a nivel cultural y el ver a esos niños viendo, ellos no están viendo una amenaza, ellos no están viendo a un extraterrestre incluso, ellos están viendo a otro niño que está perdido y quiere estar con su familia. Y eso se me Exacto. hace maravilloso. Entonces, ese personaje, E.T., él transformó mi niñez y la llevó a un nivel así de que yo dije, wow, esto existe. Qué padre que Ujú. esto existe y qué bonito que exista. Sí, gran película y también yo creo que marcó el inicio del tipo de director que de Steven Spielberg iba a ser y cómo iba a ser historia a nivel cine, ¿no? Pues bueno, ahí coincidimos en el primero, voy a saltar el siguiente, no sé si vamos a coincidir por aquí, pero una de las cosas que yo recuerdo con más cariño de mi infancia, y estoy hablando de infancia, es Ujú. sentarme en la tele, sentarme a ver la tele y ver los sábados en la mañana la serie del Llanero Solitario en blanco y negro. No sé si, porque crecimos Su en ciudades madre. distintas, güey, y Sí. crecimos en ciudades distintas, pero aquí en Monterrey, cuando yo era niño, Canal 2, que hoy es parte de Televisa, pero en su momento era una televisora independiente, el dueño de Canal 2 hacía una cosa bien interesante, porque luego yo me enteré porque yo trabajé en Televisa, cuando ya era Televisa, que en Canal 2, y yo me enteré que lo que el dueño hacía, el dueño original, era ir a las ferias internacionales a comprar franquicias para traerse programas de televisión y transmitirlas en Monterrey. De ahí que Canal 2 transmitiera cosas como Señorita Cometa, todas las caricaturas de los Picapiedra, yo no las veía en Televisa, las veía en Canal 2, con un personaje muy simpático de Nuevo León. Los que sean de Nuevo León y Monterrey me van a entender, Pipo, que pasaba todas estas caricaturas y estas series a lo largo de la semana. Y una de las que él presentaba eran los episodios seriales, porque eran películas en realidad, Ujú. se crearon para el cine, para estos pequeños cortos, era El Llanero Solitario. Y para mí era súper impactante verlo en pantalla, sobre todo, y esto es un pedacito también de mi vida personal y de mi formación como persona. Mi papá es amante de la música. Mi papá tiene una Mm. colección enorme de discos, de LPs de diferentes tipos de música, la música instrumental, música tradicional. Y parte de mi infancia fue crecer sentado en la sala con mi papá escuchando discos, ¿no? Y la música clásica, en realidad, la música tiene una gran parte en mí, ¿no? O sea, tiene un impacto importante en mí. Entonces, el escuchar el tan, tararán, tararán, tan, 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 era... Y entonces mi papá me decía, ¿te gusta esa canción? Se llama La Caballería Rusticana. Y me llevó a un concierto en vivo donde la orquesta la tocó y entonces, el Llanero Solitario para mí es... ¡pah! Y, y me marcó mucho ese serial, esa serie de películas y el personaje me encanta. Me da Ujú. mucho coraje que hasta ahorita no hemos visto a alguien que haga una verdadera adaptación del Llanero Solitario, que lo traiga de nuevo a la modernidad, que lo vuelva a ser relevante. Lo más cercano que tuvimos fue esta versión de Disney, que para mí fue agridulce, me emocionó, me gustaron ciertas cosas, no terminó de ser lo que tenía que ser. Creo que para las audiencias actuales no estaba ahí. Y creo que es uno de los problemas de traer el Llanero Solitario hoy en día, que es demasiado oldie, ¿no? Tiene cosas que en este mundo no son correctas, y también que no terminan de hacer clic con la infancia y con la adolescencia de los chavos que están ahorita en formación. Sin embargo, me emociona y me encanta el Llanero Solitario, güey. Claro. No, sí, es un gran personaje. Y sí, fíjate, no había caído en cuenta de ese tipo de series, que sí, yo también crecí viendo varias series, pero que no, al final del día, ahorita quiero hablar de un par de personajes de series en Mm, particular, pero de otra índole también, que sí me mm, marcaron. Bueno, este es un personaje que también definió mi niñez en diferentes niveles y es un personaje que sigo todavía al día de hoy, que es cuando yo tenía 6 años, me acuerdo que me quedé en mi casa y mi mamá salió a trabajar o a trabajar pues, en lo que ella hacía en ese momento, ya productos de belleza, una cosa así. Y cuando regresó me dijo, mira, te traje esto porque sé que te gusta dibujar y me da el número 217 de Amazing Spider-Man. mm. Y en ese momento, o sea, mi vida se transformó para siempre y me perdieron con los cómics. O sea, y Peter Parker
Peter Parker se convirtió en mi personaje favorito de todos los tiempos, creado por el maravilloso Stan Lee, que tuvimos ¿cómo se llama? La tristeza de perder el año pasado. Mm. No, ya fue Este, hace 2, 3 años, ¿no? 2 años, 2 o 3 años, bueno, no sé. O sea, Ujú. yo todavía lo siento que fue ayer. ¿Cómo fue ayer? Sí. Sí. Entonces, pues obviamente, pues para mí explotó mi cabecita, o sea, de niño de 6 años, de ver no solamente el tema del dibujo de Steve Ujú, Ditko, que era una maravilla ver esos dibujos, la historia, porque yo estaba aprendiendo a leer, entonces ponerme a leer las ujú, historias en los cómics a mí también transformó mi mundo. Yo siempre he dicho que los cómics fueron el primer paso que me llevó para poder empezar a leer libros y se me hizo un paso natural empezar a leer cómics y luego empezar a leer libros. Entonces, ujú, y es algo que increíblemente empecé a los 6 años y sigo haciendo el día de hoy. El día de hoy sigo leyendo cómics y sigo leyendo ujú, y Peter Parker sigue siendo uno de mis personajes favoritos por su integridad, por su forma de ver la vida, por su positivismo, por su ética, por su moral, el cómo ve las cosas, el cómo ujú. él, sin importar que trata de hacer las cosas, siempre trata de hacer las cosas por un bien general, sin importar también las repercusiones. Mucha gente a veces dices tú, y en el mundo real, ni siquiera estoy hablando de personas a nivel este, caricaturesco o a nivel de personajes creados para ficción. Si como dices tú, es que si hago esto, ¿cómo se llama? No me conviene porque aunque sea lo correcto, no me conviene a mí hacerlo y eso nunca fue algo que se cuestionó Peter Parker, sino esto es lo Ujú. correcto. O sea, Exacto. esto es lo correcto y esto es lo que se debe de hacer. Y a mí eso se me quedó muy grabado. La famosísima frase que todo el mundo conoce en este momento, pero que yo leí cuando tenía 6 años, que es: con un gran poder viene una gran responsabilidad. Ujú. O sea, para mí se me quedó grabada, o sea, se me quedó grabada y tiene un gran impacto en mí como persona y como este eje de moralidad a través de toda mi vida. O sea, Ujú. entonces es uno de los personajes más importantes y que realmente cambiaron mi niñez, definieron mi adultez también. O sea, Definitivamente estamos en el mismo canal, está en mi lista, yo lo iba a aguantar hasta el final, pero ok, Spider-Man es el personaje de los cómics. O sea, si a mí me preguntaras, oye, van a desaparecer los cómics, no van a existir más, solo podemos conservar un personaje, yo elegiría Spider-Man. sí. Tengo un tatuaje en la espalda de Spider-Man, ven que mi entorno está rodeado de Spider-Mans, pero también coincido contigo, yo no Sí. recuerdo específicamente cuál fue el primer cómic que, que leí, pero definitivamente tuvo que haber sido uno de Spider-Man, porque Ujú. en mis recuerdos, cuando yo empiezo a asociar que tengo cómics, no sé en qué momento empecé a comprar, porque mi papá me llevaba muy chico, él leía muchas revistas, entonces íbamos a las revisterías del centro y me decía, agarra algo, entonces yo agarraba cómics. En mi entorno ya tenía cómics de Spider-Man y siempre era el que iba y buscaba Spider-Man Ujú. siempre. Por un lado, por lo que tú dices, se me hace un personaje que refleja mucho esa ética moral y creo que Stan Lee hizo un gran trabajo en cómo construyó a Peter Parker y las razones de por qué hace lo que hace, pero además Stan Lee entendió muy bien quién era su audiencia, Ujú. sabía quién iba a leer los cómics o quién estaba leyendo los cómics y entendió que la gran parte de la gente que realmente estaba cercano del medio iba a reconocer a ese personaje, iba a reconocerse. Esa persona que es quizá no en el pico de su estilo físico, no era la persona más popular, quizá hasta ocultaba ciertos gustos porque el resto de la gente lo veía como raro por el hecho de leer cómics. Entonces era ese personaje introvertido y el poder decir a través de la construcción histórica de Spider-Man, tú también puedes ser un héroe, que creo que una de las cosas que más me partió la madre cuando vi Spider-Man Into the Spider-Verse fue el final que está dedicado precisamente a la memoria de Stan Lee y que dice, porque tú nos enseñaste que cada uno de nosotros puede ser un héroe, ¿no? Y lo dice también, o sea, todos podemos usar la máscara, ¿no? Y Ujú. es esa premisa de poder decir, si Spider-Man es como tú, creo que hizo en mi cabeza. Y sí, o sea, tú puedes transformar el mundo y no necesitas de ser reconocido para ser un héroe. Porque también creo que esa es la parte interesante de Peter Parker. No le Ujú. interesa que la gente sepa que él es el que está detrás de todo lo bueno que hace el hombre araña. No lo hace por eso. Lo hace porque es lo correcto, porque después de lo que aprendió de su tío Ben,
sabe que tiene que hacerlo. Incluso lo hace cuando no tiene ganas de hacerlo o cuando su vida no está para hacerlo, ¿no? No, deja tú, Hay o un... sea, ni siquiera creo que sea un tema, ay, perdón que te interrumpa, ni siquiera creo que sea un tema de que tenga ganas de. Él Ujú, sabe que debe hacerlo, exacto. sin importar lo volvemos a lo mismo, o sea, por el hecho de que es lo correcto hacer eso. Mm, O ujú, sea, y él sabe que tiene ese peso sobre sus hombros y sin importar todo lo que tiene que a veces hasta sufrir por ello, porque una de las ujú, cosas que creo que siguen sin trabajar tampoco como de manera tan correcta dentro de las películas o sus representaciones multimedia es él era un niño, un adolescente que sí sufrió mucho como niño de entrada porque no tiene sus papás, ujú, la muerte del tío Ben, el vivir con su tía May, y luego aparte esta construcción del personaje de que tampoco es un nerd que está olvidado en un rincón y que nadie quiere y que nadie... No, es un personaje simpático, pero sus responsabilidades, dicen, lo llevan a tener que poner como que en riesgo sus amistades, sus novias, su ujú, trabajo, etcétera. Entonces, el hecho de que él siempre tome la decisión, digamos, de es que voy a hacer esto porque es lo correcto, a pesar de que sabe que va a terminar lastimándolo, dañándolo un poco, a mí se me hace increíble, porque como bien dices tú, o sea, te veías en ese reflejo de que tú como niño estás sentado en clases y dices, pues sí, o sea, aquí está el vato de lado y me puedo copiar de él, puedo ujú, hacerlo, pero eso no significa que deba hacerlo y no es lo ujú, correcto. Y no lo ujú. hacía porque no es lo correcto, punto. El hecho de que Exacto. puedas o no puedas hacerlo, que es una de las premisas más importantes, porque él dice, chingón, tengo superpoderes, ahora voy a poder ser rico, voy a poder tener dinero, voy a poder hacer cosas, voy a poder hacer esto, y todo el mundo se transforma pues por esa escena que ya todos conocemos, que es la muerte del tío Ben. Ujú. Entonces, te digo, toda esa construcción del personaje y cómo se va desarrollando, cómo se va construyendo a través de esta ética, o sea, inquebrantable de alguna manera, Ujú. a mí se me hace maravillosa y genial para la construcción, además de un niño leyendo eso. Así es, así es. Y justo para allá iba, que una de las cosas interesantes de todo el entorno, de cómo Stan Lee planteó la vida y el universo de Spider-Man, lo que le llamaba la red o la web de Spider-Man, es precisamente que a Peter Parker las cosas no le salen bien. Ujú, Y hubiera sido tentador irse por la parte famosa, que seamos sinceros, si de repente uno de nosotros tuviera poder como Peter Parker, pues probablemente haría lo mismo que hizo Peter Parker al inicio, de sacarle provecho, ¿no? Y luego él se dio cuenta que sacarle provecho no era el camino. ujú, Y eso también implicó que empezó a tomar decisiones que no eran lo mejor para su vida. Y desde que Stan Lee lo escribía hasta los siguientes años y con los siguientes autores, todos han jugado con ese concepto de cómo Peter Parker pudiera tener una vida mejor si aprovechara sus poderes, pero no lo hace porque no es lo correcto y no ujú. es la razón por la que él es Spider-Man. Y Exacto. hay una cosa que de repente yo le he llamado en juego el sentimiento Peter Parker, el Peter Parker kind of feeling, Mm, que puede salir afuera, vencer a Thanos, güey, ser el héroe del mundo, regresas a tu casa y sigues sin poder pagar la renta o sigues con una bronca a nivel personal, güey. Ese es sí. Spider-Man, güey. Fuiste el gran salvador del universo y regresas y chin, me sacaron del departamento porque no pagué la renta, güey. O sea, Sí. ni, ni todo tu heroísmo, ni todos tus poderes son capaces de librarte de tu humanidad. Y creo que esa es la Ujú. gran parte de lo que hizo Stan Lee al crear a Peter Parker o Spider-Man. Sí, y se nota que también esa huella permeó en todo el universo Marvel. O sea, el Ujú, crear personajes vivos, ricos, humanos y con emociones, o sea, con emociones reales que te llevan a cuestionarte las cosas a un nivel como te las cuestionas tú en tu vida y en tu día a día. Y eso es una de las grandes maravillas de Stan Lee y en ujú. especial de Peter Parker, que yo creo que es mi personaje favorito de todos los tiempos. Pero, y pues bueno, sí, por eso amamos a Spider-Man. Así es, así es. Me voy a cambiar de continente y voy a soltar uno que a lo mejor coincidimos, no sé, pero Mm, es chistoso porque pues yo debería estar en primaria más o menos cuando empecé a ver esta serie, que luego después me enteré que en realidad no debimos de haberla visto, o sea, precisamente porque trabajé en Televisa y platiqué con la persona que autorizó o trajo esa franquicia a México. Estoy hablando de Rick Hunter de Robotech.
Ah, Rick claro. Hunter tuvo un impacto brutal para mí en mi infancia. Creo que también estaba creciendo en mí ese gusto por las historias, por analizar Mm, el contexto de los personajes y de cómo se formaban. Yo no entendía qué estaba pasando en mí, pero cada vez me daba cuenta que me gustaba más este tipo de personajes construidos distinto. Y ujú. creo que me pasó un poquito lo que a ti, que Superman me empezó a parecer aburrido, porque sentía que Superman no estaba tan rico como otros personajes. Y Rick Hunter creo que fue uno de esos primeros personajes que me hizo, más allá de lo que hacía, más allá de manejar un avión que se transformaba en robot, creo que lo que me parecía interesante era la construcción de Rick Hunter, cómo era este chavo inocente, buena onda, como muy divertido porque era muy hábil manejando aviones, que de repente se ve envuelto en una guerra. Está curioso cuando ya lo ves de adulto que el tipo de historia que estaba consumiendo y cómo todo se le viene al traste, ¿no? Su planeta está en peligro, su mejor amigo muere en la guerra, él termina convirtiéndose en la cabeza de este ejército y estar al frente siendo el mejor guerrero, y además está en juego el amor de su vida, de su juventud, mientras que está conociendo a la que se va a convertir en su verdadero amor, y por qué una termina teniendo más peso que el otro. Todo ese tipo de cosas, ya que las analizo a posteriori y digo, pues claro, por eso me gustaba la historia y por eso me gustaba el personaje, porque estaba muy Sí, bien ah, construido. el Rick Hunter es un gran personaje, uno de los, yo creo que de los personajes más memorables Ujú, dentro de una de las series más memorables en la historia del ujú, anime. Y ujú. sí, esa construcción, o sea, recordemos que mucha gente, cuando estábamos nosotros en los ochentas, la gente veía una caricatura y decía, ah, es para niños. Y Ujú. recordemos que los japoneses era un tema de, esto es para adultos, o sea, ¿Qué entonces estamos viendo, güey? ajá, Sí. exactamente. Y sí, Rick Hunter era un personaje súper complejo, es un Ujú, soldado en la ujú, guerra que ujú. vive el trauma de la guerra y su Exacto. evolución hasta ver dónde llega. Entonces, sí, el personaje, a mí una de las cosas que más yo no lo traía en mi lista Rick Hunter, pero es un gran Ujú, personaje. Una de las cosas que a mí me sorprendió mucho cuando yo lo vi, porque también lo vi así de niño, güey. Yo ujú, creo que lo vi cuando tenía 8 o 9 años. ujú. Nadie se tomaba ¿cómo se llama? El- Pues fuimos hijos de la televisión, güey, ¿no? Yo estaba sí, viendo la tele y exacto. nadie estaba viendo qué estaba viendo, güey. Nadie se tomaba la molestia de ver qué estaba viendo. O sea, entonces Sí. sí está bien cabrón eso. Pero bueno, te digo, a mí el tema de la construcción de cómo el personaje evoluciona de ser este personaje súper inocente que entra a todo el sistema de Robotech de una manera Ujú, casi inocente, así como que, ah, qué bonito, voy a ayudar y voy a hacer y voy a ujú, crecer y todo. Y cómo su vida te transforma y sobre todo en la parte de su interés amoroso, como bien describiste ahorita, a mí se me hace de que, wow, o sea, de ujú, cómo cambia su perspectiva de cómo es él como persona, de ujú, la guerra de manera particular y de cómo ve el amor él. ujú, ujú, ujú. Eso se me hace genial, así Y genial. terminas entendiendo por qué deja a May May y se va con Hayes, ¿no? Con la comandante Mm, Hayes. Porque no es que Min May no haya sido el gran amor de su vida, lo era, pero en su etapa en donde estaba él viviendo ya no era la persona ideal para acompañarlo y tenía que irse sí. con Lisa Hayes, ¿no? Sí, porque él creció también, Son o sea, cosas muy profundas, se convierte en un sí, hombre, o sea, ajá, transforma de ser un joven adolescente a convertirse en un hombre a través del conflicto de Robotech contra los Entraedi. Está bien profundo, cabrón. O sea, sí, sí. y como niño no sabías al 100% qué estabas viendo. Y comparto como anécdota para la República, y ya lo he mencionado en varias ocasiones, que yo trabajé mucho tiempo en Televisa, y hace algunos ayeres yo tuve un programa de cómics en Televisa Monterrey, y hice un conecte interesante, porque a raíz del programa de repente me caían preguntas, y yo contacté con la gente de Canal 5 de México para resolver algunas dudas que la gente nos hacía llegar al programa, y muchas tenían que ver con los derechos de las caricaturas que la gente quería, ¿no? Y en algún momento contacté a la persona de Canal 5 que traía estas franquicias, y platicando, en realidad lo contacté por Evangelion, que como cosa curiosa, déjenme les digo, que Evangelion, los derechos los tenía Televisa, pero los compraron precisamente para que Azteca no los, porque en ese momento estaba Azteca en su momento, así en su
pleno apogeo cuando estaba la discusión por Evangelion, de que traían franquicias bien interesantes TV Azteca. Entonces, Televisa se adelantó y compró los derechos de Evangelion para guardarlos, porque sabían que TV Azteca lo iba a transmitir, pero Televisa no lo quería transmitir porque era una serie demasiado fuerte para niños. De ahí la anécdota de Robotech, que resulta que cuando trajeron la franquicia de Robotech, la trajeron porque era una caricatura japonesa popular, había juguetes, y entonces pues vamos a ponerla en Canal 5, a los niños les gustan estas cosas de los robots, y ellos no midieron el tipo de historia que estaban transmitiendo. Y el capítulo de la muerte del amigo de Rick Hunter, precisamente de Roy Fokker, que ahora no entiendo por qué le dejaron el nombre de Fokker, pero bueno, cuando muere Roy Fokker, es un capítulo súper fuerte, y está la anécdota que Canal 5 tuvo un índice súper alto de llamadas de papás mentándoles la madre por ese capítulo, güey. Entonces, a raíz de eso, güey, terminaron teniendo más cuidado con las franquicias que compraban y ponían. Y Evangelion fue comprado precisamente para que TV Azteca no transmitiera y no se convirtiera en un éxito de televisión, y ellos no se arriesgaron a ponerla en televisión. Trataron de ver si la editaban para publicarla, para transmitirla, y decidieron mejor guardarla. Entonces, ahí está. Robotech es una caricatura que no debimos de haber visto según los cánones y la ética de la televisora. Sin embargo, ahí está, y les dejó un aprendizaje, porque no era una caricatura para niños. Al menos no para niños pequeños. Hablando, y pues bueno, sí, tienes toda la razón. Y pues bueno, hablando precisamente, me gustaría brincar a mi siguiente personaje, Dale, que échale. también que definió mi niñez, porque estamos básicamente dentro del mismo universo, que es un anime. Este anime fue producido por Madhouse en 1977, güey. Y 10 años después llega aquí a México. Es un anime que se llamaba Nobody's Boy, o sea, el niño de nadie, que está basado en un libro francés que se llama Sin Hogar. Remy. Fíjate, no sabía cómo se llamaba, le dije, ¿cuál es Nobody's Boy? ¿Qué, hijo, qué cosa tan... Eso también, Hablando de cosas que no debimos haber visto en nuestra infancia, güey. Hablando de cosas, exactamente, hablando de cosas que no debimos haber visto en nuestra infancia. Yo tenía como 7 años, güey. Qué cosa, güey, qué cosa, cómo sufría yo con Remy, ajá, güey. ajá, yo también, o sea, yo literal, o sea, lloré con Remy en más de un episodio. Era un niño de 7 años que estaba viendo, cómo un niño era literal vendido, cambiado por una vaca. Y el niño era explotado, güey. O sea, estabas hablando de explotación infantil en un contexto súper fuerte. O sea, güey, el libro francés se llama Sin Hogar, güey. O sea, si algo saben hacer los franceses es drama, güey. O sea, no mames. Güey, ¿quién pensó que eso era una cosa para convertirlo en anime, güey? En caricatura para niños, güey. No mames, o sea, yo todavía pienso en Capi y se me hace pasita el corazón, güey. ¿Qué pedo? Entonces, yo siempre la suelto porque se me hace la última de las ironías, la gran ironía de Raimi, la muerte de Corazón Alegre por un ataque al corazón, güey. No, sí, mames. Y la escena de ¿cómo se llama? Del señor Vitali. Del señor Vitali, la muerte del señor Vitali. Protegiendo a Remy en medio de una nevada, güey, para mantenerlo caliente y él morirse congelado. No mames, güey. O sea, yo decía, güey, ¿qué estaba viendo? O sea, es impresionante. El anime es buenísimo. Sí, es porque además es un anime que empieza con un tono súper alegre, súper folclórico, súper bonito de... caminar. Caminar, a correr. O sea, yo lo tenía grabado en mi cabeza porque además es súper feliz y súper contento. Veías de qué se trataba y tú decías, su pinche madre. Y si bien tenía momentos súper felices, era una de las cosas que a mí me enseñó Remy también como niño, es dos cosas que yo creo que considero súper importantes. Uno, el trabajo duro que te deja una recompensa, de que a veces hay cosas que te van a costar un chingo de trabajo hacer y tienes que hacerlas. O sea, y ni modo, o sea, vas a tener que chutarte eso. Y dos, y creo que es la lección más importante de todas,
y que se me hace impresionante cómo la puede recibir un niño de 7 años en ese momento, es ver todo lo bueno en lo malo. Sí. Encontrar el lado positivo en lo malo, híjole, a mí realmente me marcó y se me hizo una de las cosas más impresionantes que logra la caricatura, porque no hay un episodio en donde suceda algo bueno sin que suceda algo malo y Sí. viceversa. Entonces, es súper importante como el ver la vida sin un filtro. Así es, güey. Hay Sí. personas buenas, hay personas malas, hay situaciones buenas, hay situaciones malas, hay cosas que te van a pasar y dependiendo de cómo las veas tú, es como vas a poder afrontarlas. Si las Ujú. sigue viendo, si te pasan cosas malas, si las sigues viendo mal, y las sigues viendo mal, las sigues viendo mal, vas a terminar mal. Entonces, Ujú. era bien importante eso, porque además era un niño súper feliz, súper alegre, que a pesar de todo lo que le sucedía, y sigue siéndolo, el final es, ay, güey, o sea, es desgarradora más no poder, o sea, no Sí. mames. Y mucho es de valorar lo que tienes, ¿no? También una de las cosas Ajá. que me quedan de anécdota ahorita que estabas hablando sobre Remy y todo, y cómo lo veías de niño. En alguna ocasión también a mí me llamó la atención, porque pues también estaba muy chico cuando veía a Remy, vi a un niño de la calle y lo vi solo. Y como Mm. que me angustió verlo solo, ¿no? Y me acuerdo que yo le pregunté a mi mamá, ¿y sus papás? Y mi mamá, pues no sé, a lo mejor está solo. Y yo, ¿cómo que está solo? O sea, pues los niños tenemos papás, ¿no? O sea, y como que en el intento de explicarme, mi mamá me dice, pues como Remy. ¿No? Entonces, Remy existe, Remy está en la calle, güey, ¿no? Sí, Ajá. sí, entonces está cabrón, o sea, está impresionante cómo esas pequeñas cositas te marcan y te dejan pensando para la vida y das vuelta y dices tú, híjole, yo tengo papás, güey, yo vivo en una casa, estoy súper bien, cabrón, ¿no? Y pobre Remy está en la calle, en el frío, tratando de conseguir monedas para comer, muy cañón, muy Sí, cañón. sí, sí, o sea, literal vivía en la calle, o sea, y era, no, bueno, o sea, también te hacía apreciar para bien y para mal todas las cosas que tenías y que no tenías de niño. Ujú, O sea, porque digo, no somos niños que crecimos en la opulencia o que crecimos en una familia rica, pero ujú, teníamos lo que necesitábamos y era más sí, que suficiente. O sea, entonces sí ujú, era, wow, o sea, para mí sí, mi cabecita explotó y todavía es momento de que yo me acuerdo que ya de adulto, ujú, este, leí el libro ujú, original en el que está basado y la adaptación es increíblemente buena, güey. O sea, es ujú, ujú. impresionante. Volvemos a lo mismo, Madhouse, los japoneses, Los anime, japoneses están cañones. o sea, y no es algo nuevo, o sea, porque mucha gente dice, no, sí, Evangelion, Akira, que estamos hablando de Ujú. finales de los 80s. No, güey, No, o no, sea, no, no. no, no, Desde los no. 70 hacían unas Entonces, cosas, 60. ajá, claro. Sí, los japoneses tienen otro nivel de narrativa y creo que estaba adelantado a su época. Incluso también el asunto era que hacían cosas, ellos lo hacían como una adaptación de verdad. O sea, ellos no estaban pensando en déjame una caricatura para niños. No, yo estoy haciendo una Mm, adaptación y elijo el medio del anime, ¿no? Y ujú, entonces aquí nos llegaban como, mira, para una caricatura para el niño, pero en realidad eran obras de arte, cabrón. Entonces, claro, sí. también era muy impactante después descubrir que esa caricaturita que tú veías en realidad es una gran serie con una profundidad y que no estaba pensada precisamente para contársela a un niño, ¿no? Y Remy es uno de los grandes ejemplos, hay otros tantos. Si me permites, voy a cambiar de tono porque creo que ya nos pusimos muy, muy oscuros, güey. Y uno de los personajes que también marcó mi infancia y que también tiene que ver con mis decisiones profesionales y de vida, y te vas a reír porque no podría ser, no es uno tan espectacular y probablemente hasta ni te gusta la idea, pero es Flash Gordon, güey. ¿Por qué me Ok, marcó? ok. Porque A de ver, entrada, venga. justo en ese periodo cuando Pipo y Televisa Monterrey transmitían, o Canal 2 de Monterrey, porque no era Televisa, transmitían estas franquicias y caricaturas que venían de otros países, de otros lados, en ese momento había una adaptación de Filmation americano de Flash Gordon, que no sé si recuerdas esa caricatura de Flash Sí, Gordon. claro, Filmation, claro. Filmation es una de las grandes estudios de animación de Estados Unidos que desapareció, creo. Yo creo que ya no existe Filmation, pero Sí, hizo que... son los que nos trajeron He-Man, nos trajeron Lone Star, todas esas Ujú. caricaturas clásicas de los 80s.
Entonces, por ahí de finales de los 70 también adaptaron Flash Gordon. Y Ujú. era una muy buena caricatura, al menos eso recuerdo, tendré que buscarla para ver si le hace justicia el tiempo. Pero me gustaba mucho y al mismo tiempo coincidió que llegó la película de Flash Gordon. Mm, Y una de las cosas y ya hemos platicado que para mí es una de esas películas que digo, sí, me encanta. O sea, sí, a lo mejor no aguanta del todo la prueba del tiempo, es naïve, es boba, eh, el elenco es curioso. Sin embargo, también una de las cosas que recuerdo en el niño es que como me obsesioné con Flash Gordon y me encantaba y me llevaron a ver la película al cine y todo, también les comentaba que una de las cosas que pasaba es que íbamos a la revistería del centro y mi papá me decía, agarra algo y cómpralo. En algún momento me compraron, yo no lo elegí, llegaron y me dijeron, mira, y era un libro de Flash Gordon, y supongo que vieron Flash Gordon, me lo compraron y me lo llevaron, pero lo que era el detrás de cámaras de la película de Flash Gordon. ah, Entonces, para mí como niño fue así como bien impactante de ver, o sea, lo que vi en pantalla y luego lo veo detrás de cámaras y mira cómo está el actor amarrado y mira la pantalla verde para ver a los monos que están volando. Entonces, como que fue una de ábrete a entender que eso que estás viendo en pantalla funciona gracias a que hay un montón de gente haciendo efectos especiales, las luces, los actores. Pues creo que Flash Gordon fue mi primer vistazo hacia lo que hoy hago, que es, yo no me dedico directamente a la producción, pero sí estoy involucrado en la parte creativa y en la generación de ideas que se convertirán en guiones y que se convertirán en campañas o en videos. Y creo que fue el primer momento en donde empecé a entender cómo las cosas que veía en la tele y en el cine hacían clic. Y quizá también por claro, eso me gusta mucho la película Flash Gordon, porque claro. le quité el velo técnico y pude ver la magia detrás de la adaptación. Además Sí, de que me eso. encantaba Queen y me encanta la música de Flash Gordon, siempre lo diré. Sí, sí, claro, no, entendible perfectamente y de hecho para nuestros camaradas que curiosamente nunca hemos hecho un episodio de esto y deberíamos de hacerlo, de cómo nos conocimos y a lo que nos dedicamos nosotros. O sea, porque de hecho ese impacto que tuvo para ti, a mí de una manera o en un grado diferente, lo tuvo el mismo Spider-Man. De que yo dije, güey, o sea, yo me puedo dedicar a esto, o sea, yo quiero dedicarme a dibujar todo el día, o sea, quiero que mi trabajo sea dibujar. Y ese fue el parteaguas que me llevó a estudiar arte y dedicarme al diseño y dedicarme a la creatividad y todo, y que fue en ese punto donde tú y yo, o sea, nos conocimos gracias precisamente a eso, a un tema de creatividad y de producción donde tú eras cliente y yo era la agencia y luego nos volvimos a encontrar otra vez y después al revés, tú como agencia, yo como cliente y así, o sea, Ajá, ajá. es, al final del día estos personajes son los que terminaron haciendo que tú y yo nos conociéramos y estemos aquí. Claro, claro, claro. Y es bien interesante. Y precisamente creo que es el corazón de este episodio que estamos haciendo, que esto va más allá de ser geek. Esto va más Ujú. allá de si te gustan las historias o no. Cómo estas pequeñas cosas que fuimos descubriendo a través de Remy, Rick Hunter, Flash Gordon, se convirtieron en nuestras decisiones de adultez y las cosas que hoy hacemos, decidimos, independientemente de nuestra profesión o la vida personal, tienen que ver con estas historias y estos personajes que nos impactaron. Y algunos ya no nos siguen, como Ujú. Llanero Solitario, pero aún así están guardados ahí en nuestra infancia y en nuestra memoria. Así es. Sí, pues sí, tienes toda la razón. Y pues bueno, creo que Ujú, entraré ya al elefante en el cuarto. ujú. Ajá, a ver. En donde para mí pues, sucedió algo bien curioso. O sea, si bien estas películas fueron estrenadas en los setentas y luego la siguiente, la 2 que es la segunda parte, que es la que más impacto tuvo en mí, se estrenó en 1980, redefinió el tema del personaje principal dentro de esta película, en donde yo dije, a su madre, o sea, los malos también pueden ser cool, los malos también pueden ganar, güey. Ok, Entonces, Darth Vader se convirtió a huevo, el personaje, güey, que a la fecha sigue siendo uno de los personajes más ricos, más importantes. O sea, Ujú, todo mi entorno no me deja mentir. ujú, De mi historia también, o sea, porque yo me acuerdo, y ahí les va, la historia de cómo yo vi Star Wars. ujú, Yo vi las tres películas de jalón ujú, sentado frente a una televisioncita chiquita a color, primer televisión en color que tuve que pedir prestada a mi abuelita, me acuerdo mucho de ese momento, le dije a ujú, mi abuelita que me prestara su televisión
porque el sábado en la tarde en Canal 5 en permanencia voluntaria iban a pasar la trilogía de Star Wars y yo quería verla porque nunca la había visto. Wow. La trilogía, güey, completa, una tras otra en Era todo el español. día, güey. Era todo el día en español. Iba a chutarme toda la trilogía y cuando vi la segunda parte me explotó la cabeza, güey. Claro, claro, sí. Así dije Recuerdo yo, ese güey, momento. no mames, o sea, esto es que estoy viendo. Güey, tenía que 8 años, tenía una cosa así cuando lo vi. Güey, fue así de, no mames, o sea, es el universo, las historias, los personajes y este personaje central, o sea, Darth Vader, este ícono del cine y de todo lo que se transformó, todo lo que había detrás de él, su redención en Return of the Jedi al final, o sea, es así de que, güey, no mames, Darth Vader es la mamada, o sea, es el personaje, güey. O Fíjate sea, que pinche, o sea, lo acabo de ajá, marcar porque también estaba en mi lista y sí, definitivamente. Es interesante porque el héroe de la historia es Luke. Y creo que ajá, coincidimos en que, aunque me encanta Luke Skywalker, no es el personaje más interesante de la historia, güey. claro que Yo no. estaría entre Han Solo y Darth Vader. Y Darth Vader es el villano. O sea, me encanta el Joker, me Ajá, encanta el Duende Verde, pero Darth Vader es el villano de la vida, güey. exactamente. Y justo ahorita que empezaste a contar tu historia, me vinieron a mí algunos recuerdos infantiles. Yo vi El Imperio Contraataca en el cine, me llevó mi hermana, güey. Y es fecha que mi hermana, que es mucho mayor que yo, mi hermana se ríe de mí porque dice que me llevó precisamente como yo era Güey, ¿qué tenías? ¿5 años tenías o qué pedo, güey? Sí, estaba súper chiquito, güey. Y yo era el chicle, güey, que llevaron al cine para que mi hermana pudiera ir con el pretendente, güey. Entonces, bueno, vas al cine, Ah, pero te llevas a tu hermanito, ¿no? Al cabo vas a ver Star Wars. ajá, claro, güey. Bueno, mi hermana se sigue riendo de mí porque dice que yo estaba gritando en el cine. O sea, que dice, qué oso, porque todo el mundo volteaba a ver, o sea, saquen al niño, está sufriendo, güey. Porque yo estaba Ajá. súper emocionado y que en la escena donde van huyendo porque llega Darth Vader a la base de Hoth y que están a punto de atraparlos y viene Arturito viene y se viene cayendo la nieve. Y entonces yo empezaba a gritar, corre Arturito, corre Arturito. Y que en la escena de Yo soy tu padre, brinqué, me paré en el asiento y dije, ¡no! Entonces, dice mi hermana, dice, híjole, de veras, no sabía si reírme, si salirme del cine, qué oso contigo. Pero es eso, o sea, Ajá. esa compenetración de entender, y sobre todo porque eres un niño y dices, es el papá, güey, ¿cómo puede ser el papá de él, no? Sí, sí, no, bueno, o sea, y así como eso, yo tengo historias de, güey, el Imperio Contraataca es Mm. la trilogía original de Star Wars, o sea, A New Hope, el Imperio Contraataca y The Return of the Jedi. Si la he visto 100 veces, son pocas, güey. Exacto, exacto. Y yo El, creo que el es, Imperio Contraataca la he visto 200 veces, güey. O es la sea, mejor. sin exagerar nada, o sea, es una película que a veces he visto 3 veces, que veo 3 veces en el año. Sí, también. O sea, me siento mal, me enfermo y me pongo a verla, güey. Tengo un día, un día no tengo nada que hacer, la pongo, güey. La acabo de ver hace 3 meses. En enero la vi otra vez la trilogía completa, güey. Y aguanta la prueba del tiempo perfecto, güey. Sigue siendo una muy Sin, buena película, güey. sin problema, güey. O sea, sin Ujú. problema. O sea, yo la sigo viendo y la sigo disfrutando igual o más, Y, yo creo. y fíjate que me pasa que tanto A New Hope como El Retorno del Jedi, ya alcanzo a ver esas cositas de Lucas que no me gustan. Ya, ahorita ya que las veo con otra cabeza, dices tú, hijo, ahí está ese Lucas que... Demos gracias al señor Irving Kershner por haber dirigido probablemente la mejor película de ciencia ficción de Exacto, la historia. La exactamente. mejor, la mejor decisión que pudo haber tomado Lucas es no haber dirigido El Imperio Contraataca. Sí, y la iba a dirigir Spielberg, según entiendo, y a la hora de la hora no pudo, y por eso le entró Kershner a hacerla, que además fue el maestro de cine de ambos, y Ujú. hizo la mejor película de Star Wars, hasta la Sí. fecha. Yo creo que hasta ahorita Hasta la... no, Sí, no no, hay no. una que se le acerque en calidad al Imperio Contraataca, y en mucho por la gran revelación de quién era Darth Vader y qué papel jugaba en la saga, ¿no? No, no, todas las historias alrededor del cómo grabaron la escena, el tema de la voz, que nadie sabía. Los únicos dos personas que sabían era Mark Hamill
y, Ujú, Cyril Jones, que era el que grababa la voz. Pero en el ujú, set, cuando estaban grabando, en realidad la escena donde sale eso, el actor cuando está haciendo la escena y todo el set grabando dice, yo maté a tu padre. Y Mark Hamill, la que se cuenta, dice, no, y la madre y todo el ujú, mundo, ok, sí, chido y todo. Y cuando ujú. van a verla al cine, cuando el crew va a verla al cine, dice, su madre, güey, yo no grabé eso. Es genial, o sea, en ese momento, estás hablando de 1980, güey. Sí, no O había sea, internet, no había spoilers, no, la y gente no. aún así, y aún así se cuidaron, hicieron lo correcto. Lucas tenía Mm, una visión en ese momento increíble de cómo hacer las cosas y ujú, cómo después del gran éxito que fue A New Hope, cómo atender a ese fandom, güey. Y ujú, siempre creo que es una de las grandes cosas que le debemos de agradecer a Lucas, esa apreciación por el fandom con todo y los errores que ha cometido, porque es un ser humano como ujú, nosotros, siempre ha tenido el fandom muy presente y es una maravilla. Y creo que gracias en gran medida, gracias a ujú. Lucas y gracias a Darth Vader, estamos donde estamos ahorita con nuestra cabecita explorando y haciendo cosas creativas y buscando todo lo que buscamos en este momento como para desarrollarnos, güey. O sea, como seres Exacto, humanos, casi, casi. exacto, exacto. Wow, pues sí, Darth Vader creo que uno de los grandes personajes de la República y que nos marcaron a todos de diferentes maneras, ¿no? Y sigue siendo Ujú. una gran película y un gran personaje. Voy a cambiar de tono y me voy a traer a un personaje que no es tan increíble y este es el último de mi lista, no sé cuántos te quedan a ti, A la madre, me quedan pero varios. bueno, voy a ir reaccionando a los tuyos, pero voy a poner en la mesa un personaje mexicano y es un Ya sé personaje que él es, ya sé quién es. Venga, dale. También un está en mi personaje lista. un personaje mexicano que me transformó de varios sentidos. Ya hemos platicado cómo el ser geeks nos ha llevado en el camino personal y profesional. Y creo que este es uno de esos entendimientos, hallazgos que también me puso en el camino, porque me dio la idea de que este tipo de cosas que me gustaban y que estaba viendo que venían típicamente de Estados Unidos o de Japón, podían ser escritas, creadas por un mexicano. Y estoy Sí, hablando específicamente de Karmatron, por el gran Oscar González Loyo, que claro, sí, ese es. recientemente lo acabamos de perder, es una gran pérdida para la República, falleció a raíz de COVID. Y cuando yo descubrí Karmatron, mi mundo hizo una vuelta completa, porque al entender que este cómic era un cómic nuevo, no existía en ningún lado, no era algo que había sido escrito en los 60, 70 y estaba siendo traducido por alguien para que yo lo pudiera leer, sino que lo había creado alguien como yo, un mexicano, me hizo girar la cabeza, ¿no? Y además me obsesioné con Karmatron. No, Era, sí, no. tenía que encontrar el cómic. Son de esas cosas, porque no había tienda de cómics. Ujú. Había las revisterías del centro que iba con mi papá, pero a veces no podíamos ir y yo tenía que encontrar el maldito número, güey, a como diera Hagamos, lugar, güey. antes de que continúes, porque también esta es mi lista, un homenaje y un respeto real, real, real por Vida Editorial. Vida Mm, Editorial, lo que hizo en los ochentas, no solamente con Karmatron, sino con todos los cómics de Spider-Man, de X-Men y de muchos más, o sea, sí. de Superman, de DC, de Batman, mis respetos, o sea, la verdad. Pero, y eso fue después, porque los primeros números de Karmatron, Oscar González Loyo los estaba editando y distribuyendo él solo. Era independiente 100%, cabrón. Entonces, No por mames. eso era bien difícil encontrar los números Sí. de Karmatron, porque no llegaban a cualquier lado, güey. Era Estás, un esfuerzo. estás hablando del niño que vivía en un pueblito en Sonora, güey. No Mm, mames, o sea, obsesionarme era poco, güey. ujú, O sea, ujú. yo tenía un grupito de amigos con el que me juntaba y era literal de que encontré el número 3, güey. No mames, vamos a tu casa a leerlo, güey. Vamos a Claro, güey. juntarnos en tu casa, 6 amigos, a que una persona lo leyera, se lo pasara al otro, el otro lo leyera y así. Y era un número en todo el pueblo con los geeks del pueblo leyéndolo uno tras otro. Sí. Una historia similar, pues, yo en Monterrey, pues sí, habían bastantes tiendas y había revisterías. Cuando no lo encontraba en la revistería del centro, me obsesionaba y entonces a tienda a la que fuera con mi mamá, mercerías, fruterías, lo que sea, de repente Sí. estaba ahí el estante escondido de revistas y cómics y era a ver si tienen uno de Karmatron. Y así me Ujú. aventé el Karmatron. O sea, yo no lo leí en serie.
iba encontrando números, de repente tenía el 7, de repente tenía el 10, ay, ya encontré el 8, así, así me lo fui hilando, cabrón. Y tuve la gran primera parte de la saga, la leí así. Es impresionante lo que logró Oscar González Loyo con Karmatron. Sí, mis respetos. O sea, el personaje se llamaba Sasek, ¿no? Es el personaje, Sasek. que era el personaje principal. Porque además era un tema de, en un mundo nuevo, toda la cultura con estas semillitas de cultura mexicana dentro de él. Porque no es un tema de, me voy a inventar unos robots gigantes que hacen. No, güey. Este güey, mis respetos porque tomó partes de la cultura mexicana, de la cultura náhuatl, de la cultura azteca, y los puso las semillas dentro de los diseños, dentro de la historia, y creó un arco que es maravilloso al final, porque también tiene un final. O sea, fueron como que del 85, 86, como al principio de los 90, fueron como 5 o 6 años. Cada semana salía un cómic nuevo, güey. Cada semana. Entonces era impresionante también el nivel de calidad en la historia y en el dibujo que hacía. A mí me explotaba la cabeza, porque de repente sí, iba a la tienda de cómics cuando, bueno, no a la tienda de cómics, o sea, a la revistería del pueblo en la plaza, que estaba, me acuerdo que estaba la plaza del pueblo y en la esquina había una revistería. Y en la revistería iba y yo decía, güey, tengo, o sea, 5 pesos y me alcanzaba para comprar un cómic nomás. Entonces llegaba y veía y de repente estaba el 7, el 10 y el 11 y tú, no, o sea, güey, o sea, quiero comprarlos los 3, ¿me puedes separar estos? Dice, no, el que venga por ello. Y era de que, güey, a juntar dinero, ¿cómo le hago para? Porque alguien lo va a comprar, güey, y no lo voy a poder leer, ya no va a llegar, güey. Sí, 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 creo que también es esa sensación de coleccionista que teníamos, la Claro. vivíamos muy fuertemente con un producto como Karmatron. Y ahorita que decías lo del dibujo, es que también es bien loco cómo vimos la evolución de la calidad de Oscar González Loyo como creativo y como dibujante, porque el número 1 era una cosa bien distinta a cuando ya ibas en el 15 o en el 20, ¿no? De Claro. cómo fue perfeccionando su arte y fue entendiendo mejor cuáles eran sus fortalezas como escritor y como guionista, porque era un esfuerzo de él, al grado que mucho tiempo después él reeditó la historia y ya la hizo con otro tipo de calidad y otro tipo de dibujo. Porque también el mismo Karmatron, el diseño original de Karmatron era muy distinto al que vemos hoy. Sí. Era como más rudo, más cuadrado, que es Más otra cosa. redondo, más con estas influencias de samurái japonés, o sea, Que esa es otra de las cosas interesantes de Karmatron. Ves todas las influencias de Oscar González Loyo como creativo a través de la creación. O sea, sí. sabes que hay anime de por medio, sabes que está Star Wars, sabes que estaba Transformers. Todas esas cosas que a ti te gustaban estaban vaciadas en Karmatron y eso también lo hacía más. El mismo Darth Vader era Asura el malo. O sea, Ajá, claro, sí. Darth Sí, Vader sí. influenció muchísimo a Asura, ¿no? Sí, sí, no, es un gran cómic y sí, es Karmatron, el personaje de Karmatron y Sasek, o sea, sí, definieron por completo, o sea, mi niñez también, y te digo, esa obsesión que tú dices de andar buscando el cómic, de leerlo y de que te explotara la cabecita con todas estas líneas que se encontraban, te digo, de cultura mexicana, cultura japonesa, de cultura de caricaturas gringas, de Sí. historias, o sea... Netflix, si alguien de Netflix nos está viendo, si hay alguien por ahí viéndonos de Netflix, neta, Netflix Latinoamérica, compre los derechos de Karmatron, conviértalo en animación, conviértalo en serie, hágale justicia, güey. O sea, creo que realmente tienes una gran Sí, franquicia ahí, güey. que Club de Cuervos ni que la chingada, güey. Pónganse a hacer una serie de Karmatron y van a tener a todo México, güey, viéndola. Claro, claro. Al menos a todos los geeks de México vamos a estar ahí pegados y Sí, emocionados. Y la verdad es que sería muy triste que el legado de Oscar González Loyo desaparezca después de un par de generaciones, porque pues no hay donde más ver a Karmatron más que las últimas ediciones que logró hacer a través de Kaboom Editorial. Y sí sería muy triste de que desapareciera la historia del cómic y de la historieta mexicana y que nadie sepa la grandeza de Oscar González Loyo y esta gran saga que fue Karmatron y los Transformables. sí, la verdad, Oscar González Loyos, mis respetos como creativo y como persona. O sea, yo la verdad es Mm. que no he escuchado a nadie, o sea, hablan de él como un gran ser humano, además, o sea, Mm. entonces. Bueno, que descanse en paz y muchas gracias por habernos dejado Karmatron, que evidentemente fue un personaje que nos impactó en nuestra infancia. Sí. ¿Qué otro personaje traes por ahí? Y pues bueno, nos quedamos en el continente, nos cambiamos de país y Mm. algo que
también cambió mi forma de ver la ilustración y de ver un estilo diferente de cómics. Y aquí creo que son un par de personajes, los menciono rápido, pero son cosas que yo sigo leyendo el día de hoy y me siguen encantando y me sigue gustando de una manera que es difícil de describir. El primer personaje de ellos es Mafalda. Ah, claro. Debía Para haberlo los, puesto en mi lista. para los camaradas que no sepan, Mafalda pues es el gran creador argentino que fue Quino. Creó Ujú. Mafalda como una tira de periódico y la creó en 1964, güey. Entonces, yo también, cuando yo descubrí Mafalda, tenía como unos 7, 8 años y la descubrí ya en el formato que todos lo conocemos ahora, que son estos libritos chiquitos en donde te Mm, están contando esa historia a través de los cuadritos. Entonces, yo la vi y dije yo, es como un cómic, un librito ujú, chiquito donde lo abres y estás leyendo un cómic y había tiras que continuaban una cierta historia, pero en realidad la genialidad y la magia de Mafalda es que en 4 cuadritos te contaba un chiste, te contaba una microhistoria y eso, cuando yo me enteré que decía, güey, así no se publicaba Mafalda, güey. Mafalda ujú. salía cada domingo en el periódico y salían 4 cuadritos y te tenías que esperar al siguiente domingo para aparecer otra vez ahí y otros 4 cuadritos, güey. Y me explotó la cabeza y yo dije, ¿what? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo existe eso, güey? Ujú, ujú. Entonces, y el personaje, el humor y la inteligencia de Kino es sencillamente indescriptible. No hay nadie como él. Aquellas personas que conocen solamente el cómic gringo o el cómic europeo no tienen idea de lo que es específicamente Mafalda para los latinoamericanos y para Argentina en particular, pero por el lado creativo, Mafalda es una obra de arte casi casi. Sí, definitivamente. Y cae también en la categoría de esas cosas que dices, ¿por qué me dejaban leer, cabrón? O sea, otra vez, con Exacto, dibujitos, ahí te sí. va para acá el niño para que lo lea. Era una metaconversación política, antropológica, súper profunda y había muchas cosas que uno no Sí, entendía de niño y luego después lo ves y dices, wow, estaba bien fuerte el comentario, cabrón. pero lo más interesante de todo es que todo esa parte cultural, política y social, vista desde la perspectiva de un niño, Sí. era lo que causaba precisamente ese revuelo, o sea, de que, su madre, o sea, porque también veías estos íconos, estos estereotipos de la cultura y de la sociedad representados en los niños. O sea, Ujú, si bien Mafalda era el personaje principal, el ver representado a Manolito como este brazo político del industrialismo y del capitalismo, a ujú, Felipito como este brazo como de el ser humano que ujú, vivía en su mundo de fantasía y que tiene un gran potencial o tenía un gran potencial, pero decía, es flojo, no trabaja, no hace nada. ujú, Susanita como esta niña de sociedad que a mí no me interesa nada más que tener hijos y ser rica y casarme bien, ujú, hasta el tema de Miguelito, con esa parte de ver el mundo naive como lo veían los hippies, ujú, y en la introducción de grandes personajes como Libertad, que es este personaje que representaba toda la parte de la contraoposición, de ver las cosas de una manera diferente, de ser revolucionario para todo lo que se te ponía enfrente, hasta incluso el tema de la perspectiva de las nuevas generaciones y de cómo ver las cosas con unos ojos nuevos, que era Guille, que era el hermanito chiquitito de ujú. Mafalda, que también es un gran personaje. Así No, es. y esto no es algo que veía yo de niño o que yo entendía de niño. Me causaba gracia, se me hacía súper divertido, se me hacía bien padre y increíble la parte de los chistes que ponía Kino. Pero ya como adulto, como dices tú, lo veo y digo yo, güey, no mames, o sea, era un genio este güey, un genio, o Ujú, sea, ujú. Sí, y que terminaba en la categoría del señor que hace monitos, pues era una tontería. Pero no, bueno, claro. la historia le hizo justicia y Kino se convirtió en Ujú, uno de los grandes autores. La gente después reconoció la profundidad. Claro que la gente que lo leía en su momento, adultos, entendían lo que estaba haciendo Kino, pero no tenía este claro. reconocimiento que después fue poco a poco adquiriendo y la gente se dio cuenta que esto iba mucho más de allá de una tira cómica del periódico. Y Quino, y además de Mafalda, hizo grandes, grandes obras
todas con su estilo de metaconversación a través de dibujos. Y creo que Kino, que también ya lo perdimos y falleció hace relativamente poco, también se ha convertido en unos grandes autores de la historieta y del cómic en el mundo, ¿no? Sí, estos son, y aparte es un estilo del humor y un estilo de cómic, súper diferente, o sea, completamente diferente. Si ustedes se llegan a encontrar en en cualquier lugar, si llegan a encontrar algo que venga con la firma de Kino, cómprenlo, véanlo, léanlo. Es genial. Así. Estoy empezando a pensar que no éramos niños normales, güey. A lo mejor mucha gente que está viendo esto dice, chinga, a mí no me gustaba eso. A mí no me gustaba Mafalda ni ver esas madres. Así, ¿quién veía a Remy, güey? Qué pedo. En fin, sí. ¿Qué otra traes por Sí, ahí en tu lista, güey? Ahorita traigo me acabo de otro. acordar de algo que quiero, pero ahorita lo menciono, otro personaje. Sí, traigo otros tres personajes que creo que ya fueron un poquito más grandes, como entre mis 9, 10 años, pero que también fueron como que, para mí fueron como que este brinco de dejar de ser niño y ver las cosas con una perspectiva un poco más adulta, de ya entrando a mi adolescencia, haz de cuenta, de esos 10 años, y fueron tres personajes importantes. Uno, como les comenté ahorita, a base de la tira de cómics, me explotó la cabeza cuando lo descubrí también, que fue Hobbes de Calvin y Hobbes. So, sí. El tigre imaginario es una pinche maravilla. Yo estaba obsesionado con ese tigre, que era lo que decía, cómo lo decía, y el switch que hacía de ser el muñequito de peluche a convertirse en este ser real que solamente podía ver Calvin, güey, era impresionante también. Es probablemente, y así lo mencionan muchos autores en este momento, si lo buscan, es la última gran tira de los periódicos, el último gran newsletter strip o cómic, o sea, el último newsletter cómic. Otra persona que es un pinche genio, Bill Watterson, mis respetos, el humor, las historias, el estilo de dibujo, la originalidad que rodeaba todas las historias de Calvin y Hobbes, en la misma dinámica que Mafalda, es una cosa impresionante. Yo lo descubrí más tarde, lo descubrí ya, te digo, de unos 10, 11 años, yo creo que más o menos alrededor de esa edad, ya entrando, te digo, a la parte de adolescente. Fíjate que curioso, a mí no me gustaba de niño. O sea, lo veía y como que no lo entendía y se me hacía como una cosa rara y no lo brincaba, ¿no? Y luego, un poquito más grande, lo redescubrí y entendí y ahora sí dije, wow. Y entonces me fui a buscar y a buscar estos libritos donde los compendios de las tiras para poder ver más de Calvin y Hobbes y terminó siendo uno de mis favoritos. Pero sí, al principio era una cosa rara que no terminaba de entender qué era, ¿no? Es que yo era un niño raro que todo lo que tuviera, todo, literal, todo lo que tuviera dibujitos lo quería comprar y leer, güey. O sea, a mí Me pasaba lo mismo. sí, o sea, era así de que Así. estaba obsesionado y traumado con eso. O sea, yo Ujú. ahorraba todo mi dinero, todo lo que ahorraba y todo lo que podía hacer trabajaba, güey. Me ponía a trabajar, literal, nomás para conseguir dinero para comprarme mis Sí. libritos de dibujitos. Y supongo que te pasó igual que a mí, que también me obsesionaba todo lo que fuera formato de ilustración cómic y Sí, terminaba claro. leyendo cosas que decías, ay cabrón, esto creo que no. Y yo de repente, caray, ¿qué estoy viendo? Sí, Porque no, otra o vez no sea, había mucho control. sí, no, y además era un tema de una libertad convertida en libertinaje a través de las historias en las revistas, porque a mí sí me tocó de repente llegar y comprar una cosa así de que, sensacional de luchas o sensacional de albañiles, y tú así de Sí, que, ¿qué chingados es esto, güey? O sea, ¿qué pedo? sí, sí. Sí, Digo, el sí, te mismo Calimán, ¿no? entiendo. O sea, Calimán yo lo Ajá, leía así muy de niño y fue así, cabrón, ¿qué es cabrón, qué esto, güey? pedo. Sí, Lo que muy exacto, sí. chiquito, güey, sí, 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 sí. Sí, el Pantera, güey. O sea, que Eh, eran. Sí, no, qué pedo, decías tú, güey, qué pedo que estoy leyendo, esto no es ya. Y ya eh, empezabas a filtrar un poquito. sí. Sí, perdón, papá, mamá, pero muchas cosas no me debieron de haber dejado leerlas, güey. Exactamente. Sí, y pues Uy. bueno, mis últimos dos personajes son, te digo, ya cuando tenía como unos 10 años, que también creo que son cosas. Una era también eso, otro cómic que hizo que mi cabeza explotara de manera impresionante y es algo que todavía sigo y que todavía es importante en mi vida,
que es Wolverine. O sea, Mm, Wolverine se convirtió en un personaje que a mí también empezó a obsesionarme de una manera impresionante cuando salió este número especial de Spider-Man presenta X-Men. ujú, Y ver ese número uno donde aparecen, aparte, otra vez, la genialidad de Marvel a la hora de construir un grupo de superhéroes multinacionales, mundial y multirraciales, güey. De decir, ok, aquí hay un personaje indígena, hay un personaje afroamericano, hay un personaje ruso, hay un personaje ujú, canadiense, hay un personaje francés, y ujú, empiezas a construir alrededor del mundo de que ya no es este huevito que es Estados Unidos, que todos estábamos así ansiosos de consumir todo lo que nos daban, y lo extiende de una manera genial. Y yo me acuerdo mucho de haber empezado la época de oro con grandes historias con Chris Claremont y John Byrne, ujú, que es, uno, las historias eran maravillosas, dos, el dibujo de John Byrne era espectacular en ese momento. ujú, Entonces era una cosa que te explotaba la cabeza en historia y en calidad de dibujo, y ujú. donde veía, güey, yo leí en español de niño de 10 años Days of Future Past, no entendí ni madres, güey. ¡Wow! De niño leí la saga de Dark Phoenix, todo Ujú. el arco de Proteus, Sí, todos los también me arcos de encantaba. Chris Claremont de X-Men. Te digo, era maravilloso, era genial. Y tú decías, güey, qué chingón es esto, güey. Y yo lo Sí. pongo al último porque Ujú. también, te digo, era como un paso mucho más adulto Ajá, también, ajá. por el tema de, o sea, de odio racial hacia los mutantes. Mi cabecita también era de que, güey, o sea, está mal eso. Entonces también me hacía recordar estos momentos con E.T. y con Ujú, otros personajes en donde decía, güey, o sea, ellos no están haciendo nada malo, son diferentes, es todo, o sea, ¿por ujú. qué algo que es diferente tenemos que odiarlo? Y mi cabecita empezaba a hacer Sí. cosas. Y fíjate que mi introducción a los X-Men no vino directamente de los X-Men, sino que lo primero que vi fue las Guerras Secretas. Y Ah, también claro, fue sí. una cosa que me voló la cabeza. Primera vez vi un crossover, cómo diferentes personajes, diferentes superhéroes se unían en una historia y tenían que vivir un reto en conjunto. Y además está muy bien escrito las Guerras Secretas, como algunos no se entendían. Y precisamente el asunto de los X-Men, que para mí fue, pero ¿por qué se van si ellos son superhéroes? Y el Ajá. entender que ellos no se sentían parte de y que se sentían como que los hacían menos, entonces no, nosotros somos una cosa aparte, no somos ni los buenos ni los malos, somos los X-Men. Eso a mí también me cautivó y me provocó que fuera a buscar más historias para conocer a Wolverine, para conocer a Cyclops, al profesor Javier y entender a Magneto, que es un gran Ujú. personaje en las Guerras Secretas, ¿no? Entonces, quizá no está dentro de, Wolverine como tal no está como uno de los personajes que me marcó. La historia de Guerra Secreta sí, es una de Sí. las grandes historias que me marcó y eso que me hizo más hambre por el universo Marvel y irle a rascar, ¿no? Sí, yo estoy hablando ahorita de mi niñez. Wolverine, te digo, explotó mi cabecita porque era un personaje súper bien diseñado, Mm, súper atractivo en el nivel de su salvajismo, las navajas que le salían de la mano, era así de sí. wow, o sea, era Ujú, impresionante. Ya de adulto ahorita, mi personaje favorito de X-Men es Magneto por mucho, o ujú. sea, Sí, claro, pero claro. de niño, Wolverine hizo de que, Sí, no me encantaba, Wolverine. güey, los Y me fascinaba cuando personajes. salía con Spider-Man. Me encantaba Ajá. el combo Spider-Man-Wolverine. Gran parte del universo Marvel, y creo que le pasó lo mismo a todos los que hemos crecido en Latinoamérica, la ventana para conocer el universo Marvel era Spider-Man. O Claro. sea, leías Spider-Man y de repente aparecía Doctor Strange. Y decías, ¿quién es Doctor Strange? O de repente aparecía Ujú. Daredevil. ¿Quién es Daredevil? Y quería saber más sobre él, ¿no? Y Sí, pasaba claro. mucho con los X-Men también. Y bueno, ya por último, y creo que este es el personaje más adulto, volvemos a lo mismo, es una película que nadie debió de haberme dejado ver a los 10 11 años, pero otra vez, o sea, yo fui a un videocentro, Ujú, estaba con mis amigos, digo, quiero ver una película de ciencia ficción, y me dijeron, ah, esa está de ciencia ficción, es nueva, la agarré, me la llevé a mi casa, le puse play en mi videocasetera VHS viejita, toda ya ujú, sabes, que temblaba así, me la puse y me puse a ver la película y no mames, mi cabeza explotó y dije yo, ¿qué pedo? ¿Qué estoy viendo? Y la volví a ver, y la volví a ver. Esa primera renta creo que la vi como 3 veces, güey, así. ujú, Y yo dije, ¿qué pedo, güey? Mi personaje, un personaje que hasta ahorita sigue siendo un personaje importante, Roy Betty, ujú. de
es el replicante de Blade Runner, güey. Ah, ya, ok. Sí, Entonces, también no debiste haber visto eso de niño ni de pedo, güey. güey, es una película súper adulta, súper rara, súper compleja además. Y, güey, o sea, yo honestamente lo único que entendí era al último, cuando Roy Betty se muere, que se Ujú. avienta este monólogo que hasta la fecha sigue siendo uno de los grandes monólogos de la historia del cine, cuando dices Time to Die. O sea, hasta ese momento mi cabecita explotó, pero yo no entendía nada, nada de lo que estaba sucediendo. Sabía que, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo? ¿Cómo los replicantes? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? O sea, ¿sabes cuándo entendí Blade Runner yo? ¿Eh? Cuando fui a mi biblioteca pública y encontré la novela de Philip K. Dick, la de Ujú. Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es en la que está basada la película, y leí la novela, dije yo, ah, ok, por ahí va. Y volví a rentar la película cuando tenía otra vez como 15 años y la volví a ver y dije, güey, no mames, ¿qué pedo con esto? O sea, y Roy Betty en ese personaje, lo que él estaba buscando, la complejidad del Te personaje, mamaste, güey. me llevó así de que, güey, de veras, o sea, es así como que, o sea, ¿qué pedo con mis papás? O sea, ¿qué pedo con mi niñez? De que un personaje, o sea, un antihéroe, un villano como él, define así mi cabecita de que, güey, ¿qué pedo con este cabrón? O sea, porque además todo lo que implica esa escena para un niño, de que soy Ujú. el malo, pero aún siendo malo, encuentro valor en la vida y te respeto a ti y lo salva en ese último momento. ¿Te acuerdas cuando está el personaje de Harrison Ford, Ujú. a punto de morir? Y cuando Roy Berry se da cuenta de que le quedan momentos de vida, o sea, segundos, minutos de vida, lo salva porque aprecia la vida por ese momento y le Ujú. avienta ese gran discurso en donde dice, he visto cosas que ustedes ni siquiera en su Ujú. imaginación pueden ver y todas ellas van a desaparecer como gotas, como lágrimas en la lluvia. ¡A su madre, güey! Y dice, es tiempo de morir y va y se muere. No mames, o sea, yo estaba así de que, güey, qué pedo que acabo de ver, güey. O sea, que vi así, de verdad, o sea, sí, y entiendo que está mal, es algo que yo no haría con mi hijo, güey. Si yo tuviera un hijo, Ah, ponerlo a ver, o sea, espérate, como a los 15 años vemos Blade sí, güey, Runner, qué güey. pedo, güey. Sí, sí, está cabrón. Pero sí, varias de esas, así vimos varias películas, leímos varios libros, varios cómics que no debimos haber visto a esa edad, pero bueno, así sucede, y más en los ochentas. Entonces sí, Es, sí me dejó marcado de por vida y igual, Blade Runner es una película que sigo viendo, que sigue aguantando el paso del tiempo. O sea, la acabo de ver el año pasado también otra vez. Ahorita, precisamente ahorita, el fin de semana pasado, vi Blade Runner 2049, también muy buena, cabrón. de Denis Villeneuve, que se me hace una excelente continuación. Está Ujú. maravillosa la película, pero la película original sigue aguantando el paso del Sí, por tiempo. supuesto, por Entonces, supuesto. es una maravilla también, o sea, Sí, hay que hacer un episodio de Volver al Futuro con la Blade Blade Runner, Runner, sí. de volverla a ver y hacer un retro review. Sí, sí, también, o sea, no la vi tan chico esa, sí la vi mucho más adelante. Digo, a mí, por ejemplo, la que sí me pasó que vi de niño, ahorita que dices eso, Aliens, otra vez, me llevaron al cine, pensaron que era de A Aliens, su la dos, madre. no el noveno pasajero, sino la segunda, güey. Dios mío, no sé por qué diablos me dejaron ver eso en el cine. También hizo mi Madre. cabeza a mear Ripley antes de tiempo. Se convirtió en mi obsesión. Los aliens como personajes, como villanos me encantaron, etcétera, etcétera. Y creo que sí, no tuvimos una infancia normal, Leo. No, Hay que no. aceptar que no fuimos niños normales, güey. No. Fíjate que ahorita que con todo esto que dije, ya se me acabó mi lista, hay uno que traigo por ahí en mi cabeza y que debía haber puesto. Y esta va a ser una nota más agradable y tiene que ver con lo que decías tú de los X-Men. Creo que una de las cosas que nos hace aficionados a los personajes y que nos hace que nos terminen gustando ciertos cómics, así como hablamos ahorita de Spider-Man, en general películas, cómics, libros, hacemos clic con los personajes, es la representación. Y así como el Peter Parker, que era el geek que yo veía en mí y entendía que yo podía aspirar a cosas grandes como Peter Parker, uno de los personajes que me obsesionó durante mi infancia y que yo tenía camisetas, recuerdo que tuve una piñata con ese personaje, me regalaban póster, me regalaban de todo, era Flash, para que no piensen que somos solo Marvelitas, ¿no? Flash me encantaba como personaje y
tengo que aceptar y entender que la razón por la que más me gustaba Flash es porque lo veía parecido a mí físicamente. Entonces, para mí, el ver una representación de alguien blanco, güero, se sentía como que era yo. Y además, en su momento, también pues, crecí en la época de las figuras, de los juguetes, de los superpowers, y tener un Flash de juguete en estos colores rojo, amarillo, y que además tenía la acción de que le apretaba los brazos y corría, también se convirtió en mi juguete favorito, cabrón. Y lo amé hasta el final y fue esos juguetes que ahora sí mi Woody, cabrón. O sea, lo protegí hasta el final. El último juguete que se fue de mi cuarto fue el Flash y lo tenía pegado con cinta, reparado, le pinté el rayo porque se despintó. Flash también fue uno de mis grandes personajes que me impactó y lo aprecié con toda mi alma. Y esa figurita fue también el gran juguete de mi vida. Qué padre, qué chido. Entonces, bueno, ahí está. Aceptando que no tuvimos una infancia normal, probablemente algunas de las cosas que mencionamos aquí, dije, oh, puta, estos güeyes están locos, güey, por eso son lo que son y por eso están grabando videos. Aclaramos el punto, no es una injerencia ni nada, sí estamos locos. La diferencia es que lo aceptamos, we embrace it, por eso estamos aquí sentados hablando de esto. Y tendremos más cuidado con los niños que nos rodean y no dejaremos que vean ni Blade Runner, ni Aliens, ni cosas por el estilo. Ni lean Calimán o como sea, el sensacional de Traileros tampoco, güey. Pero bueno, así fue la infancia de este par de cabrones que estamos aquí hablando de cómics y ciencia ficción. Camaradas, compártanos cuáles son los personajes que sienten que dejamos fuera o que los que impactaron su infancia. Es mes del niño, es abril, es para recordar y para aceptar que estamos parte de esta república gracias a todos esos creadores que dejaron en nosotros esas semillitas a través de personajes, a través de historias, libros, películas, series de televisión, cómics. Y pues gracias a ellos, gracias porque nos hicieron obsesivos de estas cosas, pero pues también nos dieron una gran infancia y muchas cosas de qué hablar. Sí, así es. O sea, creo que eso es lo que más les agradecemos. Y aquí es donde a lo mejor mucha gente no nos llega a entender, personas que son cercanas a nosotros, por ejemplo, mi novia, tu esposa, mi propia familia, o sea, mi papá, mi mamá, mis hermanos, el impacto tan grande que tienen nombres como Stan Lee, como Oscar González Loyo, como Hideo Miyazaki, o sea, son personas que realmente son importantes para nosotros por lo que representaron en nuestra niñez y crecimos literalmente pensando que eran amigos nuestros. Así es. Que los conocimos. Por eso, o sea, güey, ahorita Pixar es el monstruo que es porque apela precisamente a ese tipo de cosas. Yo todavía, o sea, y no me da ninguna pena decirlo, o sea, yo todavía recuerdo escenas como la de Inside Out, donde el amigo imaginario deja a Happiness para que se quede en el fondo, para que la niña crezca y deje el amigo imaginario atrás y vuelve. Güey, o sea, yo así, lágrima tendida, güey, no mames, no me hagan eso, no me hagan eso, güey. Sí, está súper fuerte y entiendes perfectamente lo que el creativo está tratando de representar ahí porque lo viviste, güey. Exacto, sí. Sí, gran. Y estos directores y creadores que están hoy en día creando las películas de Pixar, otras películas y otras animaciones que está ahí por ahí, seguramente se van a convertir en el Stan Lee de alguien que ahorita está viviendo en la infancia y está siendo marcado por estas historias. Qué padre, qué padre. Sí. Y sigamos promoviendo la República y su obra y que vengan más geeks que sigan hablando de estos temas muchos años más. Camaradas, yo creo que con esto terminamos nuestro episodio. Muchas gracias por haberse quedado al final. Seguiremos haciendo este tipo de contenido donde hablaremos sobre lo mejor de, y esto fue lo mejor de nuestra infancia. Camarada Leo. Camarada Richo. Nos vemos en el próximo episodio de República Geek.